a mí compartir esta presentación. Realmente es una presentación general del manejo nutricional de los errores innatos del metabolismo, cuyo objetivo propiamente es despertar interés en este tema que desde mi punto de vista es apasionante y es necesario precisamente porque abona en gran medida a apoyar a los pacientes que padecen un error innato del metabolismo, ¿no? Tenemos que tener conocimientos generales de bioquímica, de clínica y demás para poder tratar a estos pacientes adecuadamente. Me gustaría comenzar con algunos términos básicos antes de abordar como tal las terapias nutricionales de los errores innatos del metabolismo. Y básicamente la definición más sencilla que podemos encontrar de un error innato del metabolismo es cualquier enfermedad causada por la deficiencia, ya sea parcial o total, perdón, parcial o total de una enzima que resulta en la ausencia o acumulación de un metabolito. ¿Qué quiere decir esto? Que por una mutación, alguna variante en una enzima o en un cofactor, precisamente no se va a llegar a un metabolismo adecuado de un producto y naturalmente vamos a tener unas consecuencias en la salud, ¿no? Hay muchas formas de explicarlo, lo he visto en artículos con números o cadenas y demás. A mí me gusta explicarlo con pasteles. Imagínense que hay tres enzimas. Una primera enzima es la que hace un pan, ¿no? Un pan para un pastel. Una segunda enzima es la que corta ese pan, ¿sí? Y una tercera enzima precisamente es la que lo adorna y le da la forma del pastel para finalmente tener un pastel. Es como una cadena de trabajo propiamente. Eh, ¿Qué pasa en un error innato del metabolismo? Una de esas partes de la cadena de producción falla, ¿no? Imaginemos que falla el que adorna el pastel, que le pone el betún. Naturalmente va a tener ciertas consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Bueno, la acumulación de un producto metabólico. Sí, por ejemplo, el pan, se acumularía el pan de pastel partido. Puede tener otra consecuencia, que va a ser, por ejemplo, un metabolismo alternativo. Vamos a hacer con ese pan otros productos, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, en este caso, se hizo una capirotada. Y también vamos a tener en otros casos, pues la deficiencia de lo que buscábamos inicialmente con el metabolismo de ese producto, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una deficiencia de pasteles. Entonces, metabólicamente vamos a tener, por un lado, acumulación de un compuesto, puede sufrir metabolismo alternativo y tener acumulación de estos metabolitos, eh, y finalmente vamos a tener carencia de un producto final. Básicamente, los errores innatos del metabolismo debemos entenderlos de manera general, de manera muy sencilla, pero de manera muy particular tenemos que actualizarnos y ser muy específicos para dar la mejor terapia disponible en el momento en el momento que nos toque atender un paciente de este tipo. También para entender, por ejemplo, un error innato del metabolismo, nos tiene que quedar muy clara la idea de qué es la expresión genética. Básicamente la expresión genética es el paso que va a seguir el material genético hasta expresarse en una proteína como tal. Y no encuentro mejor manera o manera más sencilla de explicarlo, como imaginarnos una biblioteca donde tenemos todas las recetas de todas las enzimas y proteínas que produce nuestro cuerpo, ¿no? Una biblioteca completa. Tenemos esa biblioteca y en ese libro, precisamente en este de aquí, tenemos la receta de una enzima. Pónganle el nombre que quieran. ¿Sí? Fenilalanina hidroxilasa, galactosa 1-fosfato-uridiltransferasa, o el nombre que ustedes quieran, ¿no? Aquí tenemos la receta. Naturalmente no podemos sacar el libro porque tenemos un ejemplar de cada libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo transcribimos, ¿no? No podemos sacar de la biblioteca el libro. ¿Qué podemos hacer? Lo transcribimos a algo que va a ser de un material parecido, que nos va a permitir sacarlo de la biblioteca. Posteriormente, copiamos la receta, la transcribimos esa receta y se la llevamos a un chef. Sin embargo, este chef no sabe idioma nucleótidos, no conoce el idioma nucleótidos, él nada más conoce el idioma aminoácidos. ¿Qué harían ustedes? Pues usar un traductor, ¿no? Que te diga, bueno, cuando diga, o cuando en el código, o cuando en la secuencia del ARN mensajero venga el triplete auge, significa que vas a agregar una metionina.
Esto es la forma más sencilla desde mi punto de vista de entenderlo, nada más cambiándole de nombre al libro como ADN, la copia de la receta como ARN mensajero, el ribosoma, que es donde llega, sería como el chef o el cocinero, y el ARN de transferencia es el que habla los dos idiomas, ¿no? Idioma nucleótido e idioma aminoácido. Un error innato del metabolismo va a ocurrir precisamente porque existe una mutación en la cual hay un cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN que se ve reflejada también en la secuencia de nucleótidos del ARN y naturalmente se va a observar en la proteína. Por ejemplo, supongamos que este triplete que codifica para glicina da una proteína o una enzima que funciona adecuadamente. Al cambiar un solo nucleótido de esa secuencia, se cambia la secuencia de aminoácidos y hay que recordar que de la secuencia de aminoácidos depende la estructura terciaria de la proteína. En este caso va a dar una estructura terciaria anormal que puede tener una disminución o ganancia de función y propiamente alterar el metabolismo como tal. ¿Sí? Además de entender cómo ocurre una mutación y qué es la expresión genética, debemos de tener claro, de acuerdo a este tema, el término de nutrigenética. No es un término reciente para nada. Biológicamente siempre ha existido, ¿no? Naturalmente nuestra constitución genética determina a qué alimentos pues vamos a hacer, a qué alimentos nuestro organismo va a responder mejor. Sin embargo, el primero que lo describió y quien lo bautizó con este término fue el doctor Brennan, ¿no? En 1975. Y él definió la nutrigenética como la respuesta individual a la dieta a causa de variantes genéticas o polimorfismos, es decir, cómo de acuerdo a nuestro genotipo, cómo nuestro genotipo va a condicionar nuestra dieta. Esto es aplicable a muchas cosas, incluyendo los errores innatos del metabolismo. Los polimorfismos pueden influenciar la respuesta de los elementos del medio ambiente. Bien. Hay dos términos que no debemos confundir, que son nutrigenética y nutrigenómica, se parecen bastante, pero son cuestiones distintas. La nutrigenética básicamente es cómo nuestro genoma determina nuestra alimentación, ¿vale? Cómo de acuerdo a la secuencia de nucleótidos vamos a tolerar o vamos a requerir cierta cantidad de nutrientes, ¿sí? O no vamos a metabolizar algunos adecuadamente. Y nutrigenómica es lo contrario, cómo los compuestos que contienen los alimentos van a modificar la expresión de genes, ¿no? Ya naturalmente se sabe que diferentes alimentos regulan la expresión o son parte de la regulación de la expresión de algunos genes, ¿no? El objetivo de la dieta en los errores innatos del metabolismo va a ser proporcionar una nutrición adecuada que contribuya al crecimiento y el desarrollo. De hecho, se busca lo mismo en la nutrición de un paciente con un error innato del metabolismo que en un paciente sano. Sin embargo, es más difícil lograrlo en un paciente con un error innato del metabolismo. ¿Por qué? Precisamente por la limitación metabólica que tiene. No puede metabolizar determinado nutriente. Y para eso se necesita hacer guías específicas para cada condición. Porque a pesar de que pueda fallar el metabolismo de un aminoácido, cambia el tratamiento si es un aminoácido u otro el que está afectado a nivel metabólico. En primera instancia se tiene que limitar el sustrato que se acumula, si es posible desde la dieta. Se puede limitar tanto directa como indirectamente, esto lo vamos a ver en un momento. Administrar los productos que se encuentren deficientes, también hay casos en los que no se ocasiona ninguna deficiencia, donde se tiene un error innato en metabolismo, y la dieta es muy variable de acuerdo al tipo de condición que se trata. Puede haber dos errores innatos del metabolismo que tengan que ver con carbohidratos, pero el tratamiento va a ser totalmente distinto. Cada tratamiento es específico. Esta tabla que les presento, esta tabla que viene como imagen aquí, es la pirámide de los pacientes que tienen fenilcetonúrica. Y si se fijan, la base son sus sustitutos de proteína, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no pueden metabolizar adecuadamente la fenilalanina y la derivan por rutas metabólicas alternativas donde van a sintetizar otros productos como el fenilpiruvato, fenilacetato, fenilactato, y van a tener por otro lado una deficiencia de tirosina que se sintetiza precisamente de la fenilalanina, que es un aminoácido esencial. No deja de ser esencial la fenilalanina, pero tenemos que darle con mucha precaución, ¿no?
Vamos a ver, estuve pensando varias formas de cómo presentar, de una forma que no lo haya presentado previamente, el tratamiento nutricional, y me pareció que sí era bastante ilustrativo y acorde al tiempo que tenemos precisamente destinado a la sesión. Por ejemplo, la restricción directa del sustrato. Va a haber casos donde simplemente restringir el sustrato que se acumula, va a ser suficiente como parte del manejo, ¿sí? O la piedra angular del manejo. Naturalmente va a haber cuestiones adicionales que se tienen que hacer, pero esta va a ser la parte fundamental. Fíjense, por ejemplo, en la galactosemia normalmente va a ser ocasionada por deficiencia de una enzima que se llama galactoquinasa o galactosa 1-fosfaturiditransferasa. La que normalmente se va a presentar va a ser la más común de las dos, va a ser la deficiencia de galactosa 1-fosfaturiditransferasa. La galactoquinasa es menos frecuente y es menos grave también, ¿sale? Independientemente de la enzima que falle, el tratamiento va a ser el mismo, ¿sí? La restricción de galactosa a un monosacárido, ¿no? Una exosa de la dieta, la tenemos que quitar de la dieta, ¿sí? Al quitar esa galactosa de la dieta, pues ya estamos dándole el tratamiento o estamos administrando una limitación o retirar un alimento es la mejor opción terapéutica para estos pacientes. Naturalmente van a tener ciertas complicaciones porque a partir de la glucosa se puede sintetizar galactosa por la GALE, ¿no? Por la galactosa epimerasa. Sin embargo, no va a ser el fenotipo tan grave como si le diéramos a libre demanda la lactosa, ¿sí? Además, en este caso, bueno, algo que se tiene que suplementar propiamente va a ser el calcio, ¿no? Porque los productos lácteos, que es donde principalmente viene o contiene la lactosa, son también una buena fuente de calcio. Entonces, en los menores que se restrinja eh, la lactosa o la galactosa directamente, se tiene que suplementar el calcio. Esto no va a representar una preocupación porque la mayoría de las fórmulas para los lactantes que son a base de soya, pues ya tienen adicionado el calcio como tal. Y fíjense, en este caso, por ejemplo, en el caso de la galactosemia, no hay ningún nutriente que adicionar. No hay la galactosa, de la galactosa no se sintetiza algo que no podamos sintetizar naturalmente por otra vía, ¿no? No hay algo, un nutriente adicional que proporcionar al paciente. Por ejemplo, en el caso de la fenilcetonuria es diferente. Aquí hacemos la restricción directa de la fenilalanina, pero también hacemos la suplementación del producto, porque aquí el producto se convierte en un producto esencial. En el caso de la galactosemia no, porque el producto es la glucosa y la glucosa la podemos obtener de muchas fuentes, no tenemos que suplementarla. En el caso, por ejemplo, de la fenilcetonuria sí tenemos que suplementar la tirosina, porque normalmente no es un aminoácido esencial. ¿Por qué? Porque se sintetiza de la fenilalanina. De hecho, la única diferencia es este grupo hidroxilo entre la fenilalanina y la tirosina, es este grupo hidroxilo. Entonces, cuando nosotros no podemos sintetizar la tirosina a partir de la fenilalanina, este se convierte en esencial. ¿Cuál es el problema? Que la dieta para los pacientes con fenilcetonuria es una dieta muy baja en proteínas, entonces normalmente pues tenemos que suplementarla. Los sustitutos de proteína o los suplementos de proteína específicos para pacientes con fenilcetonuria ya vienen adicionados con tirosina como tal. También en los pacientes con fenilcetonuria hay que tener cuidado con los productos de 0 calorías, porque algunos edulcorantes no calóricos como el aspartame tienen una gran cantidad de fenilalanina. Ácido aspartico más fenilalanina es propiamente el aspartame. En este caso, la fenilalanina va a ser metabolizada de manera normal por la fenilalanina hidroxilasa y su cofactor, la tetrahidrobiopterina, ¿sale? Se va a convertir en tirosina y de la tirosina se va a sintetizar la melanina. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen fenilcetonuria, pues hay una disminución de melanina y de ahí que su piel sea más clara precisamente que el resto de sus familiares. Otra característica de la acumulación de fenilalanina va a llevar al retraso o al deterioro neurológico del paciente
y el olor característico lo van a dar precisamente los productos metabólicos de la fenilalanina. La fenilalanina primero se va a desaminar, va a donar su grupo amino al piruvato, el piruvato se va a convertir en alanina, y lo que era la fenilalanina se va a convertir en fenilpiruvato, que adicionalmente puede convertirse en fenilacetato y fenilactato. Esto lo descubrió ya hace algunos cuantos años el doctor Asborn, ¿no? Descubrió en los pacientes con fenilcetonuria el fenilpiruvato en la orina, que al agregarle cloruro férrico se tornaba verde. Él fue el que identificó a los primeros pacientes lipidac, a los primeros pacientes con fenilcetonuria, ¿no? Posteriormente, el tratamiento de la fenilcetonuria se convirtió precisamente en la restricción dietética de fenilalanina. Hoy en día hay guías bastante específicas que de acuerdo a los niveles de fenilalanina en la sangre te dicen cuántos días se debe restringir totalmente la fenilalanina de la dieta. En este caso, por ejemplo, en un lactante, cuántos días se debe de evitar la lactancia materna y dar solamente fórmula. Y de manera general, esto es lo que nos dice la guía de práctica clínica, que es mucho más general que otras guías más específicas, por ejemplo, las que ofrece UpToDate o guías ESPEN, ¿no? Si los niveles de fenilalanina son entre 6 y 10 miligramos, vamos a disminuir la leche materna y vamos a administrar más fórmula libre de fenilalanina hasta alcanzar niveles de 1 a 6 miligramos por decilitro, que es muy cercano al nivel normal. Si los niveles son mayores de 10 miligramos, entre 10 y 20, pues vamos a suspender la fenilalanina, la alimentación o la lactancia materna, y vamos a dar un suplemento hasta que alcance 10, y a partir de ahí vamos a intercalar la lactancia con la dieta. ¿Cuánto tiempo el paciente debe de seguir una dieta libre de fenilalanina? Pues toda la vida, ¿no? Es más importante seguirla pues en etapas tempranas de la vida que cuando es adulto, pero lo ideal es que lo siga toda la vida. Va a haber casos, muy pocos casos, donde, donde la deficiencia no es la afectación, no se da precisamente por alguna mutación en la fenilalanina hidroxilasa, en la enzima que convierte la fenilalanina en tirosina, sino en el cofactor que es la tetrahidrobiopterina o BH4. En este caso, pues sí existen pues, productos alternos al cofactor que pueden administrarse sin problema. Normalmente el fenotipo es mucho menos grave, tienen hiperfenilalanemia, a veces no alcanzan niveles de fenilalanina como la fenilcetonuria clásica, pero desafortunadamente es mucho menos común que la fenilcetonuria clásica. También se puede administrar fenilalanina amonio-liasa. La fenilalanina amonio-liasa va a derivar por un metabolismo alternativo a la fenilalanina y la va a convertir precisamente en ácido transinámico y amonio que van a ser excretados por la orina, ¿no? Sin embargo, pues esta enzima no llega a ser eficiente por mucho tiempo, ya que el sistema inmune la va a reconocer y pues ya no va a funcionar. También se recomienda en estos pacientes administrar ácidos grasos omega 3, se ha visto precisamente que disminuyen el deterioro neurológico, y aminoácidos de cadena ramificada precisamente porque compiten por atravesar la barrera hematoencefálica con la fenilalanina. Entonces eso es algo que podría sernos de utilidad. Entonces en este caso era el tratamiento, básicamente, voy a regresar un poco, era la restricción dietética del sustrato con suplementación del producto. La galactosemia, por ejemplo, solamente era la restricción dietética del sustrato porque no hay un producto que debamos de administrar adicional. En este caso sí, la tirosina como tal. Bien. También va a haber la restricción directa y derivar a metabolismo alternativo. El ejemplo más sencillo quizás sean los defectos, la homocistinuria, ¿no? La homocistinuria es quizás el ejemplo más sencillo. Para esto tenemos que tener clara la vía metabólica del ácido fólico. El ácido fólico, por medio del 5,10-metilente-tetrofolato reductasa, se va a convertir en 5-metilente-tetrofolato, va a ser donador de grupos metil precisamente para metilar la homocisteína y convertirla nuevamente en metionina.
Aquí hay tres nutrientes importantes, la betaína, el ácido fólico y la vitamina B12, son los tres principales donadores de grupos metil. La metionina pues va a convertirse en S-adenosylmetionina y esta va a donar su grupo metil a las metiltransferasas para convertirse, una vez que lo dona, se va a convertir en S-adenosylhomocisteína para convertirse en homocisteína. La homocisteína puede correr por dos vías metabólicas, tanto la remetilación como la transulfuración. Entonces, en este caso, la restricción dietética sería de metionina y el metabolismo alternativo sería precisamente mandar la homocisteína a la transulfuración. Por un lado, vamos a reducir la cantidad de proteínas, la cantidad de metionina que vamos a dar en la dieta, y por otro lado, la homocisteína vamos a mandarla por la vía de la remetilación si la cistationina beta sintasa no es funcional. ¿Sale? Entonces, vamos a administrar más donadores de grupos metil, ácido fólico, vitamina B12, betaína, que es trimetilglicina, para derivar toda esa homocisteína por la vía de la remetilación, ya que la vía de la transulfuración está afectada. Sin embargo, va a haber algunos casos donde la vía de la transulfuración va a ser rescatable. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos casos va a quedar actividad, dependiendo de la mutación, va a quedar actividad residual de la cistationina beta sintasa. Y esta responde, o su cofactor es la piridoxina o vitamina B6. Se deben administrar diferentes dosis que van de 100 a 500 miligramos y tras un breve periodo se puede observar una reducción significativa precisamente de los niveles de homocisteína. Si se observa esta reducción, puede haber un respondedores a piridoxina, respondedores parciales o no respondedores. Sin embargo, pues vale la pena. A veces es más barato hacer la prueba con piridoxina que investigar la mutación que tiene el paciente, ¿no? Ver si es compatible o si va a funcionar propiamente la piridoxina, ya que es una vitamina del complejo B y estas son normalmente muy baratas y tienen muy pocos efectos adversos. Otra de las opciones que vamos a tener en el tratamiento nutricional es la disminución indirecta del producto metabólico. Va a haber casos, por ejemplo, en los defectos del ciclo de Lorea, si bien pueden manejarse también de manera directa, va a haber casos donde el evitar el catabolismo va a ayudar de manera bastante significativa. Los defectos del ciclo de la urea, normalmente la urea va a ser la forma en la que excretamos nitrógeno, ¿no? Pero lleva todo un proceso donde están implicadas una serie de enzimas. Una de ellas es la N-acetilglutamato sintasa, que va a ayudar a sintetizar N-acetilglutamato. Este N-acetilglutamato más bicarbonato más amonio, por medio de la carbamoilfosfato sintasa, va a sintetizar carbamoilfosfato, ¿no? De este carbamoilfosfato se va a sintetizar ácido borótico y si se condensa con la ornitina se va a sintetizar citrulina, ¿sale? Esta por medio de la ornitina transcarbamilasa. De hecho, la deficiencia de ornitina transcarbamilasa es el defecto del ciclo de Lorea más común. Es curioso, hace mucho, bueno, ya hace tiempo, en los 90, la primera terapia génica que estaba estudiando, o una de las primeras terapias génicas que estaba estudiando, tenía como objetivo tratar la deficiencia de ornitina transcarbamilasa. Curiosamente, el primer paciente que falleció, Jesse Helsinger, falleció en un protocolo donde estaban administrando precisamente una terapia génica para tratar la deficiencia de ornitina transcarbamilasa. Tras condensarse la carbamoilfosfato y ornitina se va a sintetizar citrulina. La citrulina se va a condensar con aspartato y por medio de la argininosuccinasa se va a convertir se va a sintetizar argininosuccinato. Por medio de la argininosuccinato liasa va a darnos paso al fumarato y a la arginina, ¿sale? Y por medio de la arginasa se va a sintetizar urea y ornitina. En este caso, en todos los defectos del ciclo o en todas las alteraciones en el metabolismo del ciclo de la urea, la arginina se convierte en un aminoácido esencial. Tiene muchas funciones, de la arginina se sintetiza el óxido nítrico y demás, y normalmente no es esencial, ¿sale?
pero se convierte en esencial en los pacientes que tienen defectos en el ciclo de la urea. Aquí en este caso parte del manejo va a ser evitar la hiperamonemia, la parte fundamental es esa, evitar la hiperamonemia. ¿Y cómo la vamos a evitar? Disminuyendo el catabolismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos periodos grandes de ayuno o alguna situación, por ejemplo, de estrés físico como una enfermedad, vamos a entrar en un periodo de catabolismo donde los aminoácidos se van a fragmentar precisamente y se van a fragmentar y pues van a incrementar los niveles de amonio en la sangre. En este caso, los pacientes deben de recibir comidas continuas con colaciones nocturnas y deben de seguir una dieta baja en proteínas y se deben de suplementar los aminoácidos que se convierten en esenciales como la arginina y un producto del metabolismo del ciclo de la urea, la citrulina como tal. Entonces, en este caso, de manera indirecta, se evita que se incremente el amonio por un defecto. ¿Cómo? De manera indirecta, bueno, evitando el catabolismo con comidas frecuentes y colaciones nocturnas. ¿Sí? El manejo general, los errores innatos del metabolismo se pueden abordar desde estos puntos de vista, ¿no? La dieta, aquí nada más aparece en esta imagen, nada más aparece aquí, pero la dieta también sirve en otras partes, por ejemplo, reemplazo del cofactor, ¿sí? Naturalmente los cofactores muchas veces van a ser nutrientes, ¿no? Para que funcione una enzima, para que se forme una holoenzima es necesario que exista un cofactor y muchas veces los cofactores van a ser nutrientes, ¿no? Vitaminas o minerales. En este caso, la restricción dietética para evitar que se acumule el sustrato o el cofactor para activar la actividad residual de la enzima, ¿sí? Va a haber algunas otras terapias como eh, remover las toxinas, por ejemplo, en los defectos del ciclo de la urea, el administrar benzoato de sodio para que se elimine el nitrógeno en forma de hipurato, o las terapias de reducción de sustrato como el miglustat, ¿no? En la enfermedad de Gaucher. En algunos casos directamente se trata de la enfermedad desde el punto de vista del gen, reemplazando el gen por medio de terapia génica. En algunos casos se administra la enzima en las enfermedades que tienen disponible terapia de reemplazo enzimático. En algunos otros casos se espera un trasplante de órgano, principalmente hígado, o en algunos casos va a haber terapia con chaperón, ¿sale? Y la dieta también va a participar en este punto, ¿no? Suplementación de productos. Entonces la dieta tiene estos tres puntos: restricción dietética del sustrato, administración de cofactor y suplementación del producto que se sintetizaba. Como conclusión, sabemos que es necesario complementar el examen clínico, bioquímico y molecular, revisar todas las opciones de tratamiento. De hecho, cambian con bastante o se actualizan con bastante frecuencia. Hay muchas terapias que están en investigación y probablemente en los próximos años estén disponibles para los pacientes. Tenemos que mantenernos bastante actualizados. Por ejemplo, en el caso de la fibrosis quística, hace poco estaba revisando algunos documentos y las nuevas terapias que ayudan precisamente cuando los pacientes tienen ciertas mutaciones, por ejemplo, las mutaciones de clase 2, que ayudan al transporte precisamente de este transportador de cloro, pues llegan a ser bastante funcionales y son terapias relativamente nuevas, el Ivacaftor o Tezacaftor. Revisar las terapias contraindicadas muchas veces, tenemos que darnos cuenta que además de cómo podemos ayudar al paciente, cómo no vamos a perjudicarlo, ¿sí? Por ejemplo, a los pacientes algunos pacientes con algunos errores innatos del metabolismo, el ácido valproico está contraindicado, o por ejemplo, los pacientes con enfermedades mitocondriales que llegan a desarrollar diabetes, la metformina está contraindicada. ¿Por qué? Porque la metformina propiamente inhibe la actividad del complejo 1 de la cadena de transporte de electrones. Si está afectada la función mitocondrial, pues les va a ir mucho peor, aunque queramos controlar la glucosa o queramos dar metformina como parte del tratamiento para el control de glucosa, pues va a irle peor al paciente, ¿sale? Y asesorar del riesgo de la enfermedad, sobre todo dar ese consejo genético
cuando el paciente así lo requiera. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que la plática haya sido de su agrado.